En este vídeo voy a tratar de hacer un análisis de la economía española durante el franquismo. He implementado un índice con los puntos principales que voy a hablar para así no divagar, debido a que el tema es muy complejo y tiene muchos subapartados. El primer punto es introducción al trabajo, el segundo es características económicas de España, el 2.1, un subapartado de este, es una situación económica tras la guerra. El 3 es la economía en la primera etapa, de 1939 a 1951. El 3.1 es las causas de su fracaso. El 4 es la flexibilización de la autarquía, de 1951 a 1959. El 4.1 son las consecuencias de la flexibilización. El 5 es la economía en la segunda etapa, de 1959 a 1975. El 5.1 es auge económico y finalmente el 6 es conclusión del trabajo. La introducción al trabajo. El objetivo de este trabajo es analizar desde un punto de vista objetivo las repercusiones que la guerra civil y más concretamente el franquismo tuvieron en la economía española entre 1939 y 1975. Las causas que han suscitado la creación de este proyecto son dos: un acalorado debate en clase y la común reticencia de algunos individuos en aceptar que el franquismo supuso un freno económico. Por ello voy a emplear hechos fehacientes y datos objetivos para demostrarlo y llegar a una conclusión afirmativa al respecto, tratando así de poner fin a las discusiones que han derivado del tema. En esta primera gráfica podemos ver una evolución del PIB español a lo largo del siglo anterior, en la cual se puede observar una gran bajada que corresponde a la Guerra Civil Española y un progresivo aumento que se verá mucho más inclinado, es decir, mucho mayor, conforme vamos pasando las etapas de autarquismo a flexibilización de esta a desarrollismo. 2. Características económicas de España. Durante toda la evolución de la economía española, España se ha caracterizado por ser un país predominantemente agrario, con una industrialización lenta y tardía. Esto se debe a tres motivos principalmente: la escasa existencia de recursos naturales, salvo en áreas localizadas como Galicia y País Vasco y Cataluña, la predominancia de un mundo rural frente a un urbano y la falta de ímpetu inversor en una burguesía conservadora que no quería, tanto en el campo no se quería mecanizar la agricultura, como en las ciudades la mecanización de las fábricas. Esto provocó la dependencia internacional de productos tales como maquinaria y el escaso peso de la economía española al solo poder exportar productos agrarios o mineros, con escaso valor de mercado. En esta primera fotografía podemos ver un mapa sobre las regiones productivas de España. La parte más notoria es la parte amarilla, que corresponde a una España vacía, es decir, una España con una población tan ínfima que no representa ni siquiera importancia de reflejarla. Por otro lado, se puede ver que los principales ejes industriales son Barcelona y Madrid, junto con uno pequeño en País Vasco, y el resto, tanto en Galicia como en País Vasco como en Asturias, están en declive. Además, se puede observar también que hay algunos ejes en desarrollo, como podría ser todo el litoral mediterráneo, que corresponde a Cataluña y la Comunidad Valenciana, junto a la Dora del Ebro, que también está en vías de desarrollo. La situación económica tras la guerra. La Guerra Civil Española de 1936 a 1939 no hizo sino empeorar aún más la situación económica. Se interrumpió el comercio exterior. Las fábricas, situadas en territorio republicano principalmente, fueron destruidas o abandonadas en su mayor parte, lo que supuso el descenso de la producción industrial. Además, se sucedieron numerosas represiones, fusilamientos y encarcelamientos, lo que acució todavía más la pésima situación del campo sin modernizar, y con cultivos básicos como la patata, las legumbres y el trigo. Todo esto llevó a un periodo de carestía y epidemias que se reflejó en un aumento de la mortalidad y un descenso de la natalidad, junto con un descenso del nivel de vida. Además, la incertidumbre al futuro paralizó todo intento de inversión. En esta fotografía podemos ver una infraestructura que podría corresponder perfectamente a una fábrica, la cual se encuentra totalmente derruida por las bombas. En este otro mapa podemos ver la evolución de las zonas durante la guerra, que se puede observar perfectamente como las zonas industriales son las del territorio republicano, es decir, las más azotadas por la represión franquista, tanto por la guerra como la futura represión legal, y que el resto de áreas son predominantemente agrarias. En este otro mapa podemos ver la densidad de población hacia 1960, con una mayor parte situada en Barcelona y en Madrid, con 300 habitantes por kilómetro cuadrado, seguido de la Comunidad Valenciana, País Vasco y ciertas regiones de Galicia, con alrededor de 100 a 200 habitantes por kilómetro cuadrado,
seguida posteriormente de Cataluña, de Andalucía y Asturias, de 61 a 100 habitantes por kilómetro cuadrado, y ya finalmente tanto las regiones de Extremadura como de la Comunidad de Murcia como de Castilla-La Mancha, así como Castilla y León, son zonas predominantemente despobladas, como hemos visto en el mapa anterior. Las islas, por otro lado, se pueden encontrar, son muy areales. En Canarias la población es mucho mayor, de 101 a 200 habitantes por kilómetro cuadrado, mientras que en las Baleares es de 61 a 100 habitantes por kilómetro cuadrado. La economía en la primera etapa, de 1939 a 1951. Durante el franquismo, el régimen dictatorial implementó un sistema económico denominado autarquismo. Esta se basa en la estricta regulación del comercio exterior, con lo que se vuelve casi nula, tratando de autoabastecerse con los propios recursos. Además, interviene en gran medida en todos los sectores económicos y dirige el desarrollo de estos. Una de las razones por las cuales lo adoptaron fue la política nacionalista del régimen y el aislamiento internacional. Mediante organismos nacionales como el SNT, el Servicio Nacional del Trigo, y el INI, el Instituto Nacional de Industria, que intervinieron en los precios y la evolución de las ramas productivas, respectivamente. Y en esta fotografía se puede ver una clara representación del campo español, predominantemente atrasado sin modernizar, es decir, la mano de obra era principalmente humana, apenas había maquinaria especializada. Las causas de su fracaso, sin embargo, como ya se ha expuesto, España es un país muy dependiente de los recursos minerales y energéticos como el petróleo, por lo que esta política económica llevará a una etapa de crecimiento bajo, casi nulo, la cual durará casi 20 años. Sumado al hecho de que la inflación se encontraba en un punto álgido y que los salarios se han reducido, condujo a la decadencia no solo de la economía española, sino también de la sociedad, al empobrecimiento de las familias y la consecuente carestía que suplió con el racionamiento de los productos más básicos como el pan o las legumbres. En esta fotografía se ve reflejado claramente como una serie de familias, una larga cola de hecho, están esperando para recibir su parte del racionamiento, es decir, una serie de productos asignados tanto por cantidad como por periodo, es decir, a lo mejor tienes que distribuirte 8 huevos para todo el mes y no podías comprarlo de otra forma que no fuera por el mercado negro, cuyos productos eran también mucho más caros. La flexibilización de la autarquía, de 1951 a 1959. En 1951, con la flexibilización de la autarquía, es decir, con la permisividad de la entrada y salida de productos y maquinaria, comenzó una etapa de desarrollo económico. Fue más notorio en el sector industrial con la entrada de materias primas y maquinaria y un crecimiento agrícola que era equiparable al de los años 30, gracias, entre otros motivos, a una reforma agraria que expandía el regadío. Aunque el desarrollo económico aumentó porcentualmente, es necesario aclarar que permanecían las limitaciones del autarquismo. En esta fotografía se pueden ver la antítesis de lo anterior, productos básicos que todo el mundo puede adquirir a ellos en calle y no tener que recurrir al racionamiento, y la mecanización del campo con la implementación de máquinas especializadas para, en este caso, como se puede observar, segar el trigo. Consecuencias de la flexibilización. Las repercusiones enseguida se hicieron notar en los tres principales ámbitos de la economía española: la agricultura, la industria y el comercio, gracias a la flexibilización de la política autárquica. Tanto la industria como la agricultura se vieron beneficiados de la entrada de maquinaria especializada como la salida de sus productos, causado por el restablecimiento del comercio exterior. Además, la sociedad española también se vio beneficiada, ya que se permitió la importación de productos básicos como alimentos, que tan necesarios resultaban en España en esa época de posguerra. En esta gráfica se puede ver una evolución del índice de producción actual. Probablemente esté en millones de pesetas o en millones de euros si fue hecho hace relativamente poco. Se puede observar claramente cómo de 1930 a 1940, es decir, la etapa de la guerra civil, hay un claro declive, mientras que de 1940 a 1950, con la política autárquica, se aumenta, aunque levemente. Es mucho más pronunciado de 1950 a 1960 con la liberalización, con la flexibilización de la autarquía, mientras que de 1960 a 1975, que es el periodo de mayor auge económico, con la liberalización de la economía, es mucho más notorio. La economía era la segunda etapa, de 1959 a 1975. Posteriormente, en 1959, se implementó un decreto que se denominó Plan de Estabilización. Su objetivo era frenar el crecimiento para disminuir la inflación. Esto derivó en una economía de mercado y un modelo de economía liberal, con lo cual se puso fin a la autarquía.
Más tarde se implementaron unos planes de desarrollo. Estos eran meramente indicativos para el desarrollo de los sectores. Fue un último intento del régimen de intervenir en la economía, aunque en esta ocasión de forma no obligatoria. En total fueron 4 planes sucesivos de planificación alternativa. En esta gráfica se puede ver una evolución de los sectores de España, tanto el sector primario, secundario y terciario. Las características generales es que al principio España era un país predominantemente agrario, con un 52% en 1940, mientras que finalmente en 1975 solo representará un 22% de la economía española, un claro declive. Mientras que esto, ¿en qué se transformó? Se transformó en un aumento, podríamos decir, sustancial del sector secundario, que pasa de un 24% en 1940 a un 38% en 1975, pero el más claro ejemplo de evolución fue el sector terciario, que pasó de un 24% en 1940 a un 40% en 1970, siendo el sector predominante en esa época y mayormente a día de hoy. El auge económico. La liberalización de la economía permitió la mecanización del campo, la industrialización, el auge de la construcción, el aumento del turismo y la entrada de capital exterior, tanto de las remesas de inmigrantes que se iban a otros países para sacar dinero y retornarlo a España para sus familias que estaban pasando las necesidades, como del turismo, como proveniente del turismo y de los inversionistas europeos. En general supuso una mejoría, no obstante también tuvo sus inconvenientes, como el éxodo rural provocado por la mecanización del campo, la dependencia del capital extranjero, los desequilibrios regionales, porque como he dicho anteriormente, las zonas industriales estaban muy... tanto las zonas industriales como las zonas turísticas estaban muy localizadas en País Vasco, Cataluña, Madrid y la Comunidad Valenciana, y el control de la economía por parte de la banca privada y la concentración del poder económico. Pese a ello, resulta inevitable afirmar que la liberalización de la autarquía benefició más a la economía española y por ende también a su sociedad, de lo que la pudo perjudicar. En este mapa podemos ver una comparación, según datos del INI, del Instituto Nacional de Industria, de la economía franquista, comparado entre 1955 y 1975. Se puede observar claramente cómo son muy notorias de 1975 a 1966, a excepción de las áreas en declive, como podrían ser Galicia y País Vasco. Conclusión del trabajo. En conclusión, pues el franquismo supuso un freno para la economía española, tanto por haber sido los causantes de la guerra civil como por haber impuesto la política autárquica en un país sin posibilidad de autoabastecerse. No solo los hechos fehacientes lo demuestran, sino que los datos concuerdan con la hipótesis planteada. La autarquía no funcionó en España. El bloque internacional autoimpuesto costó años de desarrollo. La economía y los sectores que lo componen no empezaron a desarrollarse hasta que se liberalizó la economía, debido, en gran parte, a la delegación de las funciones de Francisco Franco, cuando el estado de salud de este fue empeorando con los años, y no gracias al franquismo. En esta última gráfica podemos ver una evolución tanto de la deuda pública como del PIB español. Se puede observar que de 1940 a 1950 aumentó ligeramente, mientras que en 1950 a 1960, con la flexibilización de la autarquía, aumentó mucho más, tanto eso como la deuda pública, y de 1960 a 1975, que es el periodo de mayor auge económico, con el desarrollismo y la liberalización de la economía. Bueno, pues este ha sido mi trabajo, espero que os haya gustado y que hayáis aprendido algo sobre el tema. Muchas gracias.